Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al taller Iniciativas de Economía Circular para el sector de la construcción en Uruguay. Agradecemos la participación de todos. Este seminario será grabado y quedará disponible para su acceso en la página web de UNIT a partir del día de mañana. Nos acompañan Magda Flores Campos, en representación del proyecto regional Caburec QI4CI, Infraestructura de Calidad para la Economía Circular, la ingeniera química Lilian Soma, en representación del OUA, la química farmacéutica Elizabeth Ferreira, en representación del LATU, y en representación de UNIT, la arquitecta Claudia Choca y el ingeniero Fernando Gómez. El ingeniero Alejandro Nario, cuya participación estaba prevista para este taller, no podrá acompañarnos por razones de fuerza mayor. A continuación, entonces, Magda Flores Campos realizará su presentación sobre el proyecto QI4CI. Claro, con mucho gusto. Buen día. Permítanme compartir pantalla. Perfecto. Bien, pues en primer lugar agradezco al Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, al Organismo Uruguayo de Acreditación y al Laboratorio Técnico del Uruguay por la invitación a este evento. Y además, adicionalmente también los felicito por estar trabajando en este tema de tanta relevancia hoy en día en el mundo. Se ha puesto mucho de moda, pero yo no lo quisiera llamar una moda porque este tema, las modas pasan, ¿no? Y este tema ha llegado para quedarse. O sea, de hecho yo siento que debimos de haber iniciado desde la revolución industrial con prácticas de economía circular en las cuales se pudiesen estar manteniendo en un ciclo permanente los recursos, ¿verdad? En un flujo de recursos. En la naturaleza no vemos que haya desperdicios, no hay residuos, todo se vuelve a aprovechar y se vuelve a integrar y vuelve a formar parte de nuevas vidas y de nuevos desarrollos. Y bien, solo voy a tomarme unos minutos para hablar del proyecto, este proyecto Caburec, que está enfocado a infraestructura de calidad para economía circular. El proyecto en el que está participando Uruguay, afortunadamente, nos da mucho gusto, tiene como contraparte principal a la Organización de Estados Americanos y como socios de implementación a COPANT, a IAC y al CIN, estos organismos regionales que representan normalización, acreditación y metrología. Y como el implementador, coordinador de todo el proyecto está el PTB, que es el Instituto Nacional de Metrología de Alemania, que dentro de todas sus funciones, la cooperación técnica es un papel importante que desempeña en pro del desarrollo de países en todo el mundo. Y bueno, el PTB recibe financiamiento del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, que apoya siempre estos proyectos de desarrollo. La duración del proyecto ha sido concebida desde octubre del 2020 y está hasta septiembre del 2023. Y bien, en general el proyecto tiene el objetivo de fortalecer la infraestructura de la calidad para economía circular en Latinoamérica y habilitar y mejorar la colaboración entre infraestructura de calidad y economía circular. ¿Por qué el Ministerio de Economía, Cooperación Económica y Desarrollo ha apoyado estas iniciativas? Pues es sin duda por su contribución a la economía circular, que tiene a los objetivos de desarrollo sostenible y pues en general todos estos temas de sustentabilidad que se han estado iniciando en el mundo hace algunos años. Vemos cómo cada vez más gobiernos latinoamericanos formalizan políticas para la economía circular. Particularmente ley para economía circular, se están en aprobación tanto en Ecuador como en México, también ya tenemos, y hay otras muchas leyes que están alrededor del círculo de la economía circular, ¿verdad? Como todas las que tienen que ver con gestión de residuos, como Uruguay, ¿verdad? Como Bolivia, México también tiene aparte una de gestión de residuos, otras muchas que van hacia el manejo de las bolsas plásticas, el uso de plásticos de un solo uso, etcétera, como Panamá, Ecuador, Perú, etcétera, ¿no? En general, por mencionar algunos ahorita, seguramente se me están escapando varios, pero la idea es de que ya varios gobiernos latinoamericanos están enfocando sus esfuerzos a economía circular. También vemos cómo organismos internacionales apoyan la transición hacia la economía circular en América Latina y el Caribe.
Y vemos, por ejemplo, a las mismas Naciones Unidas, ¿verdad? A través del PENUMA. Vemos, por ejemplo, también la Coalición para Economía Circular, que recientemente ha estado haciendo alianzas muy importantes en Latinoamérica. Y también podemos hablar de ministerios de medio ambiente que están impulsando alianzas regionales para la economía circular. Vemos cada vez más hojas de ruta que se están elaborando tanto a nivel regional como a nivel nacional, muchos promocionados por PENUMA. Y en general también la economía circular ahora pues se argumenta que también da una orientación para reconstruirse después de esta pandemia que hemos estado viviendo. Ok, entonces hemos aclarado que economía circular es un tema importante para el mundo, pero ahora el PTB, ¿por qué está trabajando en este proyecto? Bien, pues como se ve en la pregunta que tenemos en la lámina, en la parte inferior, ¿cuáles van a ser las interrelaciones que va a ofrecer la infraestructura de calidad a la economía circular, ¿verdad? Todos ustedes que trabajan en alguna organización de infraestructura de calidad, ya sea normalización, acreditación, metrología, pues saben de la importancia que no puede depender no puede faltar, no puede carecer ningún movimiento de los brazos que ofrece estas organizaciones de infraestructura de calidad. Y por esta preocupación de fortalecer infraestructura de calidad en economía circular, es que PTB desarrolló este proyecto, CABUREC, que por sus siglas en inglés pues significa el desarrollo de capacidades, usando el conocimiento y las experiencias regionales, compartiendo estas experiencias regionales, desarrollando conocimientos, y lo manejamos en dos niveles, en el nivel nacional y en el nivel regional. A nivel nacional, pues vemos cómo cada país de los que participan, tenemos más de 20 países participando en el proyecto, están implementando proyectos piloto y articulando su infraestructura de calidad nacional con el ecosistema de la economía circular. Y a nivel regional tenemos talleres en los cuales se intercambian las experiencias que viven cada país y se crean sinergias, se sistematizan lecciones aprendidas. Es una dinámica muy interesante que nos permite potenciar los resultados. Como pueden ver en la lámina, tenemos 3 grupos que está enfocado ahorita el proyecto CABUREC. Uno es plásticos, otro es construcción y otro es agrifood. Y como podrán ver, Uruguay está participando tanto en construcción como en plásticos. Estos círculos de valor se eligieron en misiones previas de identificación. En la lámina anterior yo decía que el proyecto había iniciado ya hace varios años. Bueno, se iniciaron a hacer misiones de identificación y se detectaron estos 3 círculos de valor como los prioritarios y los factibles también para reforzar con los brazos de infraestructura de calidad. Ok, pues estos mismos círculos de valor son los que integraron nuestros 3 grupos de trabajo. Como ya mencioné, cada grupo de trabajo está integrado por representantes de las 3 organizaciones nacionales tanto de metrología como de normalización y de acreditación. Y bueno, el proyecto fue planteado con KICA, que agrupa a las organizaciones regionales de estos 3 instancias. Y pues ha sido muy buena la respuesta que se ha tenido. Uruguay, afortunadamente, su equipo nacional tiene integrantes de los 3 ámbitos. La mayoría de los países, al menos de 2, tienen también integrantes. Y bien, pues PTB brinda esta metodología de generación de conocimiento e intercambio. ¿Qué va a pasar al final del proyecto? Bueno, lo que se busca es de que se creen precisamente servicios que ofrezca la normalización, por ejemplo, que existan normas que nos identifiquen adecuadamente los requisitos de un material de construcción reciclado, por ejemplo, que den los lineamientos de qué características se deben de tener, qué método se le debe de hacer para las pruebas. Y bueno, ahora necesitamos también laboratorios acreditados que hagan esas pruebas, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Necesitamos quien acredite esos laboratorios, necesitamos la norma contra la cual se acredite. Las mediciones que se hagan durante esas pruebas pues necesitan tener equipos de medición que estén trazables a patrones nacionales, que en otras palabras es que asegurar que la calidad de la medición sea confiable, ¿verdad? En sí se involucran todos los actores de infraestructura de calidad y es a lo que finalmente el proyecto va a apuntar. Fortalecer economía circular, bueno, en este caso ustedes para construcción,
pero a través de los brazos que ofrece la infraestructura de calidad. Que economía circular sea confiable, que todos puedan decir, ok, estoy usando un material reciclado para construcción, que es confiable porque tiene todo este respaldo de infraestructura de calidad. Y eso es lo que finalmente vamos a lograr en el proyecto. Como ven en la lámina, además de los integrantes de los países, también tenemos un comité técnico que lidera PTB y lo conforman también un equipo de coaches, tanto de economía circular como de infraestructura de calidad, para entre todos seguir creando las mejores estrategias para el desarrollo de estos servicios. Y ya casi para terminar, pues solo quería comentar en qué nos encontramos ahorita. Ya hicimos un taller de identificación de necesidades al inicio, en octubre del año pasado, que inició todo el proceso Caburec. Y estamos ya en un par de semanas por tener el taller de planificación, en el cual vamos a consolidar los objetivos generales, específicos, indicadores, etcétera, hacia el proyecto. Y posteriormente vendrán las etapas de implementación y evaluación, que también tendrán su oportunidad de taller de intercambio a nivel regional. Este es el proyecto en el cual Uruguay está participando, que nos da mucho gusto. Y pues quedo a sus órdenes, ¿no? No quisiera quitarles más tiempo, pero esto es en lo que estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias, Mada, por tu presentación. A continuación, hará uso de la palabra el ingeniero Fernando Gómez. Bien, buenas tardes a todos. Teníamos previsto, antes de mi participación, la intervención del ingeniero Nario, que iba a dar una visión general sobre economía circular, pero le traen unos temas particulares un poco complejos, así que lo excusamos en el día de hoy. Más adelante esperemos que el ingeniero Nario se sume al proyecto. Bien, la idea ahora es, somos 3 que vamos a participar en este bloque. Yo en representación del Organismo Nacional de Normalización, Eliane Soma en representación del Organismo Uruguayo de Acreditación y Elizabeth Ferreira en representación del Instituto Nacional de Metrología, LATU. Bien, brevemente lo que vamos a contarles nosotros es de qué se trata la infraestructura de la calidad, y en particular describiremos cómo está constituida en Uruguay y cuáles son sus actores más relevantes. Primero, definir la infraestructura de la calidad, lo que no es sencillo, puesto que la infraestructura de la calidad es un sistema complejo en el que se interrelacionan diversas organizaciones, políticas, reglamentaciones, procesos y prácticas, cuyo objetivo, y aquí es lo importante, es garantizar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad ambiental de los bienes, los procesos y los servicios. Tiene en consideración esta infraestructura de la calidad tanto aspectos del negocio como preocupaciones sociales, y se centra en 3 pilares. La normalización, que es donde se establecen los requisitos; la metrología, que es la que asegura la precisión de las mediciones; y la evaluación de la conformidad, que es quien evalúa si las propiedades de un producto o servicio se corresponden con las especificaciones. En particular, la acreditación es la componente de la evaluación de la conformidad que asegura la competencia técnica y la imparcialidad de quienes realizan estas evaluaciones. Estas evaluaciones pueden ser tanto inspecciones como certificaciones o ensayos. Definido así los 3 pilares, que son normalización, metrología y acreditación, para lo que estamos hablando hoy, vamos a ver quiénes son los actores más relevantes en este sistema uruguayo. Más adelante, Liliane Soma va a brindar detalles del marco jurídico que da sustento a este sistema de infraestructura de la calidad, pero yo me referiré básicamente a las interrelaciones y los actores relevantes. Aquí en esta transparencia podemos ver cómo se interrelacionan los distintos elementos. Por un lado, el sector voluntario, a través de requisitos del cliente, impone necesidades que se deben establecer o que son input para la
elaboración de las especificaciones, o sea, las normas técnicas. Ahí van a estar los requisitos de los productos, los procesos o los sistemas. Y por otro lado, las políticas públicas, del lado de la derecha de la lámina, a través de leyes, reglamentaciones, etcétera, articulado a través de los reguladores, hacen uso de la infraestructura de la calidad para llevar adelante esas políticas públicas. O sea, tenemos, por un lado, el input del sector voluntario y por otro del sector regulado. La infraestructura de la calidad toma esos inputs del sistema, los transforma en especificaciones a través de normas, y luego aparecen las otras componentes que son la evaluación de la conformidad, donde se asegura en esta instancia el cumplimiento con esos requisitos que están en normas. Esas actividades de evaluación de la conformidad básicamente son las certificaciones, los ensayos y las calibraciones y las inspecciones. Aquí aparecen los otros dos pilares de la infraestructura de calidad, que son la metrología, que es la que asegura la trazabilidad de las mediciones a través de los patrones, y la acreditación, que es la que asegura la competencia técnica y la imparcialidad. Bien, definidos estos pilares, vamos a ver quiénes son los actores relevantes en el esquema de Uruguay. UNIT es el encargado de las normas técnicas, porque es el organismo nacional de normalización. Como les decía, el LATU, en su carácter de Instituto Nacional de Metrología, es el encargado de la parte de la metrología y las calibraciones, y el OWA, el Organismo Uruguayo de Acreditación, es quien le compete los temas de la acreditación. Bien, aquí está definido el esquema, sus interrelaciones y sus actores. Ahora la siguiente vamos a hablar un poquito de UNIT. Adelante, por favor, la siguiente. UNIT es el Organismo Nacional de Normalización, y en ese sentido es el responsable de la publicación y el mantenimiento de las normas del sistema. También UNIT participa en la infraestructura de la calidad a través de otros de sus servicios, como son la certificación de productos y de sistemas de gestión, además de tener una fuerte impronta en lo que refiere a la divulgación, información y a la capacitación en estos temas. UNIT es miembro y representa a Uruguay tanto en los organismos internacionales de normalización, ISO y IEC, como en los regionales AMN y COPAD. En particular, UNIT es el miembro por Uruguay de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, que es uno de los socios principales de este proyecto CAUREC. Para finalizar esta presentación de mi parte, describiré brevemente cómo estas especificaciones o requisitos, la siguiente por favor, se materializan en normas técnicas y cómo es el proceso asociado a su elaboración. Bien, una especificación técnica, por definición, es un documento que establece las características de un producto o servicio, tales como niveles de calidad, funcionamiento, comportamiento, seguridad, dimensiones, etc. Y puede incluir o referirse a terminología, requisitos, métodos de ensayo, de muestreo, embalaje, marcado, etiquetado, etc. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los elementos que hacen que una norma técnica, que una especificación técnica se transforme o tenga la característica de una norma técnica? Bien, aquí están enumerados. Primero, que sea establecida con la participación de todos los sectores involucrados. La segunda, que sea aplicable a problemas repetitivos. La tercera, cuyo objetivo sea el beneficio de la comunidad. Que sea aprobada por consenso, que esté a disposición de los interesados y que sea elaborado por un organismo de normalización reconocido. Bien, el mecanismo para elaborar estas especificaciones técnicas que tienen características de normas técnicas es el que figura en la parte inferior de la transparencia, que es el proceso que UNIT utiliza para la elaboración de las normas técnicas UNIT, y que es el mismo que utilizan todos los organismos de normalización del mundo y los propios organismos internacionales, que se basa en la constitución de comités técnicos especializados, donde todas las partes involucradas son invitadas. En ese ámbito de participación abierta se elaboran anteproyectos y proyectos, los que luego se someten a un proceso de consulta pública para conocer la opinión de toda la sociedad, y finalmente
logrados los consensos, se aprueba por el comité especializado y luego aparecen unos pasos que son formales, estatutarios, que son la aprobación por consejo directivo y la publicación finalmente en la norma. Bien, descrito entonces el proceso de la elaboración de las normas técnicas, doy por finalizada mi intervención y le cedo la palabra a Lilian Soma, que va a hacer lo propio con las actividades de acreditación. Disculpen, muchas gracias Fernando, disculpen la demora en hablar, pero se me complicaba poner el micrófono prendido. Bueno, como bien estaba planteando Fernando, a mí me toca hablar del organismo uruguayo de acreditación, básicamente de la pata de infraestructura de la calidad de la acreditación, que dentro digamos, de la infraestructura de la calidad es como el nuevo, el elemento nuevo, y un poco para ponerlos en contexto de lo que pasa con el tema en Uruguay. Después voy a hablar un poco también de cómo es la inserción a nivel regional e internacional. Las actividades de acreditación comenzaron con la creación del Sistema Uruguayo de Acreditación, Normalización, Certificación, Calibración y Ensayos, que fue creado en agosto del 97. Básicamente hasta ese momento no existía organismo de acreditación, si bien sí existía el organismo de normalización, porque UNIT, como vieron en la transparencia, está presente en el Uruguay desde el año 39. Y también estaba por ley, eso después lo hablará con más detalle Elizabeth, designado como Instituto Nacional de Metrología el LATU. Pero en el 97, de alguna manera, a través de este decreto, se combina la creación del organismo de acreditación que estaba surgiendo en todos los países del mundo. El objetivo de este decreto de crear la infraestructura de la calidad era tratar de englobar las actividades vinculadas a la evaluación de la conformidad en un único sistema nacional, y por eso se crea en ese decreto el organismo uruguayo de acreditación. Ya en marzo del 2010 hay un cambio del decreto, que es el decreto 89-2010, donde se crea otra estructura que se llama SUNAMEC, y donde se incorpora específicamente dentro de este decreto al Instituto Nacional de Metrología, al LATU, y también al INACAL. En ese entendido, por favor, la próxima transparencia. Ese decreto lo que genera es una estructura donde, digamos, la parte vinculada, que vincula la infraestructura de la calidad con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, es el CONAM, que está integrado por la OPP, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. En el comité, que es la estructura técnica, está incluido UNIT, OGUA, LATU, en los roles que explicó Fernando, e INACAL como coordinador. Y a su vez tiene en cuenta, como también dijo Fernando, los organismos de evaluación de la conformidad, que son organismos de certificación, organismos de inspección, laboratorios de ensayo, análisis clínico, laboratorios de calibración, organismos de inspección, proveedores de ensayo de aptitud. Y con esto que estoy detallando, estoy un poco planteando cuáles son todas las líneas digamos, de organismos de evaluación de la conformidad acreditados, con los cuales cuenta el país en el día a la fecha, y con los cuales se puede contar para elaborar este proyecto en particular específico de economía circular en la construcción. Pero también existen otros esquemas, que puede ser la certificación de personas o la acreditación de productores de materiales de referencia, que todavía no están desarrollados, pero de ser necesarios se podrían desarrollar. Es importante acá unir el tema de la acreditación con el tema de la normalización. Para cada tipo de organismo de evaluación de la conformidad existe una norma ISO que está nacionalizada en norma UNIT específica, tanto para ensayo como para certificación, como para inspección, como para análisis clínico, como para proveedores de ensayos de aptitud. Entonces, básicamente el sistema se va cerrando, y para explicar un poco cómo funciona el organismo de acreditación, los organismos de acreditación deben cumplir con los requisitos establecidos en otra norma ISO, que también es norma UNIT nacional, que es la 17011,
donde están establecidos todos los requisitos de imparcialidad, competencia técnica, proceso de acreditación, cumplimiento, aseguramiento de que las cosas que se acreditan son acreditables, y a su vez eso, después más adelante en otras transparencias les voy a explicar cómo es que de alguna manera se asegura que todas esas evaluaciones de la conformidad acreditadas tengan de alguna manera un reconocimiento internacional y se puedan usar indistintamente sin tener que repetir la evaluación de la conformidad, que básicamente es un poco el objetivo de implementar la acreditación en cada país, en la región y a nivel mundial. Por favor, si podemos pasar a la próxima transparencia. Aquí vamos a ver un poco la importancia de la acreditación en general. En el caso es fomentar las exportaciones de bienes y servicios, desarrollando el máximo potencial agroexportador, eso es en el caso específico de Uruguay. Poder cumplir teniendo la certificación acreditada de esquemas que a veces son privados, no necesariamente públicos, de mercados exigentes hacia donde se exporta. Y los últimos dos puntos que están en esta transparencia son un poco los más vinculados con este tema de economía circular, que es incorporar la sustentabilidad ambiental en la estrategia de crecimiento y apoyar el desarrollo del mercado interno y de las pymes no exportadoras. Por favor, si podemos pasar a la próxima transparencia. Acá rápidamente explicarles que los organismos de acreditación están asociados en organismos regionales. En el caso de toda América Latina y América del Norte, es el Inter-American Accreditation Cooperation, que es uno de los socios del proyecto, como vimos en la presentación de Magda. En el caso de IAC de la región, el organismo uruguayo de acreditación, a través de mi persona, tiene la presidencia de la región, y a su vez las regiones, ahí más o menos ven que en Europa tenemos EA, en África FRAC, en la zona de Asia-Pacífico tenemos APAC, y también hay una región que engloba los países árabes que se llama ARAC, y a nivel internacional, que vendría a ser el ISO de la acreditación, para poner una analogía entendible en nuestra estructura, está ILAC, para todo lo que tenga lo vinculado a laboratorios de ensayo, calibración, organismos de inspección, materiales de referencia o ensayos de aptitud, y IAF para organismos de certificación y organismos de producto. Si pasamos a la próxima, por favor, vemos acá que acá en esta transparencia, en este cuadrito, lo que está establecido es qué reconocimientos internacionales tiene el OGUA con la región, que es para laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, organismos de certificación de sistemas y organismos de certificación de producto. Estamos solicitando próximamente la evaluación para la extensión a organismos de inspección, y a través de ese reconocimiento por IAC, somos reconocidos a nivel internacional por ILAC e IAF en las respectivas áreas de influencia, por decirlo así. Para poder ser reconocido a nivel internacional, los organismos de acreditación tienen que pasar por una evaluación de pares, que consiste en que personas capacitadas y competentes de otros organismos de acreditación de la región participen y vengan a evaluar el cumplimiento de OGUA con los requisitos de 17011 y otros requisitos adicionales establecidos básicamente por ILAC y por IAF. Eso se lleva a cabo cada 4 años. Es una evaluación como una auditoría donde se verifica cumplimiento de todos los requisitos de 17011, como les decía, se levantan hallazgos de incumplimiento, hay que cerrar esos hallazgos, y después eso pasa a los órganos de decisión de la región, donde sí se establece que el organismo de acreditación, en este caso el OGUA, sigue cumpliendo con los requisitos. ¿Para qué sirve todo este reconocimiento? Sirve, como les decía hace un rato, para de alguna manera tratar de que la evaluación de la conformidad no se tenga que repetir en todos los lugares. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si con parte del proyecto de construcción se decide que se haga una norma, como nombraba Fernando, o Magda, no me acuerdo ahora, de requisitos que debe cumplir algún componente que se va a incorporar al hormigón que es reciclado.
bueno, va a haber una norma de requisitos, esos requisitos van a tener que ser verificados por un laboratorio de ensayo acreditado, con este reconocimiento internacional, para que con toda esta trayectoria, todo este proceso de involucramiento de la infraestructura de la calidad, esos ensayos puedan llegar a ser reconocidos por otros países en el marco del mismo esquema, y que los productos, en el caso de que no se usen todos a nivel nacional, puedan ser exportados y no tengan que volver a ser analizados en el país de destino. Y básicamente eso es lo que tiene para ofrecer el organismo de acreditación a estos proyectos, es decir, la infraestructura de la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad que se incorporen al potencial esquema de evaluación de la conformidad, valga la redundancia, que se establezca o que se cree, y con este reconocimiento internacional, de alguna manera, lograr que esto sea reconocido a nivel internacional. Para la acreditación, sobre todo de ensayos y de calibración, es muy importante el tema de la trazabilidad, por lo cual le cedo la palabra a Elizabeth Ferreira, que nos va a explicar el rol del ATU como organismo nacional de metrología. Así que muchas gracias y Elizabeth, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Lilian. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca hablarles sobre el tercer integrante de la infraestructura de la calidad. Como les mencionó Fernando y como también le mencionó Lilian, estimaba, las mediciones son imprescindibles dentro de la infraestructura de la calidad, ¿sí? Porque nosotros precisamos de mediciones para poder conocer, necesitamos de mediciones para poder mejorar, y necesitamos de mediciones para poder tomar decisiones correctas, ¿sí? Y justamente la metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Dentro de lo que es el mundo de la metrología, digamos que son los institutos nacionales de metrología dentro de cada país quienes ejercen como pilar de las mediciones, ¿sí? El LATU, como mencionaron antes, es el Instituto Nacional de Metrología de Uruguay, ¿sí? De acuerdo a la ley número 15.298 del año 1978. ¿Cuáles son las responsabilidades principales que le son asignadas al LATU en este rol? El mantenimiento de los patrones nacionales de medición, y el ofrecer y realizar servicios que aseguren la trazabilidad de las mediciones en el país al Sistema Internacional de Unidades. La próxima, por favor. Bien. En cuanto a cómo ha sido el rol de Uruguay, o el nexo de Uruguay con la estructura metrológica internacional, bueno, nosotros tenemos que Uruguay es firmante de la Convención del Metro a partir del año 1908. Como recordatorio, en la Convención del Metro es cuando comienza a hablarse del sistema métrico decimal, ¿sí? Donde se crea el Buró Internacional de Pesas y Medidas, el BIPM, que es hasta hoy en día quien coordina todas las actividades de metrología. En orden cronológico, la metrología ya desde hace muchos años se ha organizado en regiones, en lo que llamamos ORM, o Organismos Regionales de Metrología, que a Uruguay, al LATU, le compete estar dentro del Sistema Interamericano de Metrología, o el SIM. El LATU es miembro fundador del SIM desde el año 1979. Finalmente, no, perdón, la anterior, me faltaba, porque di la información por orden cronológica. Finalmente, cronológicamente hablando, entre medio, entre que se crea la Convención del Metro en 1875 y el año 1999, lo que se detectó era la necesidad de que los institutos nacionales de metrología, o los institutos designados también de los países, pudieran reconocer entre sí sus capacidades de medición y calibración. Eso era una primera necesidad. Y la segunda necesidad que se planteó como muy relevante era que toda esta información, tanto las capacidades de medición y calibración, los resultados de las comparaciones clave, ¿sí? Que son la evidencia del desempeño de los institutos nacionales de metrología y los institutos designados, fueran de acceso público a cualquiera que necesitara esta información, ¿sí?
un ente gubernamental o cualquier persona de la población, una organización, una empresa. ¿Sí? Y de ahí entonces que en el año 1999 se firma el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas. ¿Sí? El LATU es firmante de ese convenio desde su creación en el año 1999. Ahora sí, la próxima, por favor. Bueno, como nosotros decíamos, las mediciones, y por la tanto la metrología, son muy relevantes para la toma de decisiones correctas. Por lo tanto, impactan para tener bases sólidas para la aplicación de reglamentos, para la realización de transacciones comerciales justas, para la optimización de procesos y recursos, o realización de la evaluación de la conformidad de productos, procesos y servicios, entre tantas otras impactos que puede tener. La próxima, por favor. Bien. Dentro de lo que es el Instituto Nacional de Metrología dentro del LATU, digamos que sus funciones, como es el desarrollo y la implementación de los patrones nacionales, son llevados adelante por dos departamentos. El Departamento de Metrología Química, del cual yo soy la jefa, y el Departamento de Metrología Física. Dentro de Metrología Química nosotros tenemos tres áreas: el área inorgánica, el área orgánica y gases, y el área electroquímica. Y dentro de metrología física tenemos las áreas de masa y densidad, fuerza, temperatura, presión y par torsional, longitud y cinemómetros, volumen, humedad y propiedades ópticas, y unidad de procesos térmicos. La siguiente, por favor. Bien, y en cuanto a los servicios, entonces, que nosotros podemos ofrecer en el marco de este proyecto, estarían, por un lado, las calibraciones. ¿Sí? Como parte del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, es importante destacar que un Instituto Nacional de Metrología o un laboratorio designado tiene que cumplir con la norma ISO IEC 17025 para todo lo que son ensayos y calibraciones, y tiene que cumplir con la norma 17034 para lo que es la producción de materiales de referencia. ¿Sí? Además de eso, tiene que, como mencioné antes, demostrar su desempeño por la participación de comparaciones clave. Luego, finalmente, su sistema de gestión es revisado y aprobado por el organismo competente dentro de la organización regional de metrología que le corresponde. Bueno, entonces en calibraciones nosotros ofrecemos calibraciones en el área de física, en todas las áreas que mencionamos, en masa y densidad, temperatura, presión, longitud, volumen, humedad, fuerza, torque y efecto fotometría. En lo que es el área química, ofrecemos calibración de espirómetros, mezclas gaseosas y medidores de gases. En cuanto a producción de materiales de referencia en base a la ISO 17034, tenemos que en el Departamento de Metrología Química se tienen materiales de referencia de pH, conductividad electrolítica, elementos en agua de grifo y efluente, y materiales de etanol en agua, que son justamente usados fundamentalmente para la calibración de espirómetros, pero también pueden utilizarse como estándares en cromatografía. Y el tercer servicio son los programas de ensayo de aptitud, que se realizan en base a la norma ISO IEC 17043, que tenemos ensayo de aptitud en el área química, de agua de grifo, de fluentes, de cereales, varios, ¿sí? O sea, hay muchos parámetros dentro de cada una de estas matrices, y dentro de cereales tenemos arroz, soja, maíz, etc. Después, dentro de los microbiológicos, tenemos ensayo de aptitud de búsqueda y de recuento, ¿sí? Búsqueda, por ejemplo, de E. coli 157, de STEC, de listeria, de salmonela, y de recuento tenemos en la parte de coliformes y de estafila, ¿sí? Y también tenemos ensayo de aptitud de calibración en pesas, balanzas, sensores de temperatura, humedad, longitud, presión y volumen, ¿sí? Y bueno, por aquí sería un poco la idea general del rol que nosotros cumplimos como Instituto Nacional de Metrología. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Elizabeth. Tomará la palabra ahora la arquitecta Claudia Choca. Bien, muchas gracias por seguir en conexión. Sí, ahora vamos a desarrollar la última parte de este taller, que consiste en hacer un análisis de las respuestas que recibimos a las preguntas que realizamos durante el registro de ustedes para participar en este seminario.
La presentación es más adelante, sí, a continuación. Ahí va. Bien, gracias. Entonces, como les decía, sí, el análisis de las respuestas que nos dieron al registro sí nos permitió identificar quiénes son los actores involucrados en el tema de economía circular en la construcción en Uruguay. También hacer un análisis de los distintos elementos que nos van a llevar a poder identificar a cuáles iniciativas de la construcción le podemos dar un abordaje de economía circular y pueda ser presentada al proyecto con la cooperación alemana. Finalmente, también ese relevamiento inicial que hicimos sí nos dio una perspectiva de cuáles son los servicios de infraestructura de la calidad que se perciben de utilidad para llevar adelante estas tareas. Antes de entrar en el desarrollo del resultado, ¿sí?, de esa investigación preliminar que hicimos en base a las respuestas, vamos a dar algunos breves conceptos de lo que entendemos por economía circular en el sector de la construcción. Voy a hacer una brevísima introducción sobre el tema. No soy una experta en esto, pero queremos dar el marco conceptual en el que nos vamos a basar. La economía circular está circunscrita en un concepto mucho más general que es el de desarrollo sostenible. Como ustedes saben, aborda diferentes aspectos que son el ambiental, el económico y el social, y tiene por finalidad el desarrollo de la sociedad presente sin comprometer la capacidad de generaciones venideras. Dentro de este gran paraguas de desarrollo sostenible, del concepto de desarrollo sostenible, aparece el concepto de economía circular, que puede tener muchas acepciones o interpretaciones. Pero yo me voy a referir a lo que dice o establece la Organización Internacional de Normalización, que ha considerado el tema a través de su comité, que es el TC 323. En el abordaje de la ISO se ve a la economía circular en 7 dimensiones. Esas 7 dimensiones son compras sostenibles, ecodiseño, simbiosis industrial, economía de la funcionalidad, consumo sostenible, extensión de uso de vida y gestión efectiva de materiales o fin de vida. Como ustedes ven, ¿sí?, este concepto entonces de economía circular tiene una concepción muy amplia y todas esas dimensiones son válidas a los efectos de identificar proyectos. Nosotros nos vamos a enfocar en esta manera de ver las cosas al sector de la construcción. Sin más, culminando este marco conceptual, vamos a pasar a mostrarles los resultados de nuestro análisis preliminar de los datos que obtuvimos del registro previo a esta reunión. Entonces pasamos a la siguiente, ¿sí?, por favor. En primer lugar, y a partir de las respuestas recibidas, hicimos un mapa de stakeholders o partes interesadas que las clasificamos en 6 categorías. Estas 6 categorías son producción, gobierno, consumidores, academia y organizaciones de investigación, actores de la infraestructura de la calidad y organizaciones no gubernamentales. Cada uno de ustedes podrá sentirse identificado si en una o varias de estas categorías. Esperamos haber contemplado todos. A partir de esa identificación, entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Utilizamos como herramienta el diagrama de Ishikawa con el objetivo de identificar las iniciativas de economía circular en el sector de la construcción, a partir de las contribuciones que ustedes realizaron en los registros. Entonces, allí identificamos en cada una de las ramas, ¿sí?, las categorías que tienen que ver con emprendimientos empresariales, por ejemplo, y entonces aparecen mencionados o mención a todos estos puntos, ¿sí?, residuos de obra civil, valorización de residuos, fabricación, ¿sí?, de productos tales como placas de vidrio reciclado, procesamiento de residuos propios de empresas constructoras y el triturado de residuos de madera como combustible o triturados de rock para generación de áreas. Luego, en la siguiente rama, podemos ver también que aparecen las consultorías en servicios que tienen que ver con el asesoramiento de organizaciones de clase, diseño, evaluación y marketing en circularidad, reciclaje y reutilización de materiales, diseño y gestión de ROC. ROC es residuos de obra civil, ¿sí?, por las dudas. Seguimos a la siguiente rama. Aparecen también varios que son
emprendimientos individuales o profesionales en el rubro que buscan ¿sí? mayor conocimiento o profundizar en estos temas. En la siguiente rama aparece todo lo que tiene que ver con políticas públicas en los diferentes niveles, ¿sí? Desde el gobierno nacional, los municipios, las intendencias, y entonces aparecen políticas públicas para la gestión de residuos en la construcción, el desarrollo de un plan nacional y reglamentación de gestión de residuos en la construcción, elaboración de normativas departamentales, ¿sí? Las actividades que llevan adelante los gobiernos departamentales, proyectos también de ciudades limpias, obras viales con enfoque sostenible y gestión de residuos en obras civiles municipales. En la siguiente rama de actuación aparecen las organizaciones de clase con las asociaciones profesionales y los promotores de la construcción. Y por último, aparece también una rama importante que es la academia, donde se mencionan tesis de final de carrera o de posgrado, enseñanza, búsqueda de soluciones y asesoramiento, y proyectos de investigación específicos como pueden ser el procesamiento de escombros de obra in situ o diseños sustentables. La siguiente, por favor. Ahí graficamos todas, ¿sí? Las ramas que pudimos, en la que podemos visualizar los elementos que contribuyen ¿sí? a identificar las iniciativas de economía circular en la construcción. Y como pueden ver ustedes, este diagrama nos permite visualizar la interacción entre las distintas partes y nos ayuda a identificar ¿sí? las iniciativas que pueden ser posibles proyectos para presentar en el marco del proyecto regional Caburec. Seguimos, si les parece. También a partir de las opiniones ¿sí? Brindadas durante el registro, hicimos un relevamiento sobre la percepción de los servicios de la infraestructura de calidad que puede dar soporte a las iniciativas en economía circular en la construcción. ¿Sí? Más allá de lo que muestra el diagrama, que es la ponderación porcentual de las respuestas recibidas, lo que me interesa resaltar aquí ¿sí? es que hay que considerar que aquí también hay circularidad y hay que recorrer la rueda entre todos. ¿sí? Todas son actividades que están relacionadas unas con otras y tenemos que trabajar en equipo. Por último, mencionarles la siguiente, ahí va, las acciones a seguir. Nosotros, trabajando dentro de este proyecto, como organizaciones vinculadas al proyecto, hemos asumido un compromiso ¿sí? de colaborar en el desarrollo de actividades, y ahora lo que se nos propone entonces es hacer una propuesta para un proyecto específico, ¿sí? Un proyecto nacional para llevar adelante, y para eso tenemos que ver con qué socios contamos, ¿sí? Y hacer una propuesta concreta. Para eso nos piden definir qué es lo que pretendemos hacer, cuáles son los riesgos que debemos considerar, cuáles son las partes involucradas ¿sí? en este proyecto nacional, quiénes son los socios que vamos a participar en esto, y qué objetivos nos vamos a plantear para empezar, ¿no? Objetivos generales y específicos, y para luego seguir con todo el proyecto que implica, por supuesto, muchas actividades más. Por último, mencionarles que para encauzar esto, lo que nosotros nos proponemos hacer ¿sí? es, en primer lugar, a partir de esta actividad que hicimos hoy, que era poner el tema sobre la mesa y hacer un taller de sensibilización para conocer ¿sí? Todo esto que recabamos, de cuáles son las partes interesadas, cuáles son los proyectos que están llevando adelante y en qué cabe la posibilidad de trabajar. A partir de esta instancia, lo que vamos a hacer entonces es, con algunos de ustedes, hacer algunas entrevistas. Esa es la meta que nos planteamos, ¿sí? Y luego convocaríamos a partir de esas entrevistas ¿sí? A un taller abierto para realizar un trabajo colaborativo ¿sí? entre todos, de lo que surja un proyecto nacional, una propuesta diseñada con la participación de todos. Y por supuesto invitamos ¿sí? a quienes nos quieran acompañar en este desafío, todos van a ser bienvenidos, y cuanto más stakeholders involucremos, sin duda, más exitoso será el resultado. Por último, les agradecemos por participar, nos mantenemos en contacto a través de las mismas vías que nos hicieron llegar ustedes, ¿sí? Vamos a referirnos a contactarlos ¿sí? para las entrevistas, y dejo allí mis datos de contacto por cualquier duda o consulta que nos quieran hacer. Les agradezco a todos la atención
Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos por su participación. Antes de dar por cerrado este taller, quisiéramos dar algunos mensajes complementarios. Quedarán en pantalla las vías de comunicación para que nos envíen consultas, si lo consideran necesario. Como seguramente ustedes ya conocen, en UNITA, a través del Comité Espejo Nacional, se vienen siguiendo los trabajos sobre economía circular del Comité Técnico 323 de la Organización de Normalización Internacional ISO. Hoy, las organizaciones que integramos la infraestructura de la calidad en Uruguay, nos abocamos a identificar oportunidades para abordar la economía circular en el sector específico de la construcción. Estamos seguros que con el involucramiento de todos podremos avanzar en el desarrollo de estos temas. Agradecemos sus aportes. Muy buenas tardes.